Soy José Ángel, vuestro profesor de métodos 3 y hoy vamos a ver en el tema de cálculo vectorial el teorema de Green. Esta es la sección que vamos a ver en concreto, el teorema de Green. Y ahí tenéis la definición del teorema de Green. Nos dice que si tenemos un cambio vectorial f, dado con las componentes f de x y f de y, que tienen las derivadas primeras continuas, y una región R, cuya frontera es C, y que vamos a recorrer en sentido antihorario, entonces podemos decir que la integral a lo largo de la frontera en sentido antihorario de ese campo vectorial f, que lo podemos reescribir de esta forma, f de x diferencial de x más f de y diferencial de y, es igual a la integral dentro de la región cuya frontera es c de esta expresión de aquí, que es la derivada de f de y respecto de x menos la derivada de f de x respecto de y. Por supuesto, diferencial de x, diferencial de y. Vamos a probar este teorema. Para ello, lo primero que vamos a hacer es probar este lema de aquí, que nos dice que si la función f solamente tiene componente en x, f de x, entonces la integral de ese campo a lo largo de la frontera en sentido antihorario, la integral del campo que solo tiene componente f de x en la frontera c, es igual a la integral dentro de la región de la derivada de f de x respecto de y cambiada de signo. Lo primero que hacemos es, vamos a definir nuestra región como tipo 1 y vamos a dar el intervalo que vamos a recorrer en la x entre a y b. Y la y, por lo tanto, va a estar limitada entre dos curvas, la curva superior, e2, y la curva inferior, i1. Aquí abajo, por ejemplo, tenéis la figura que representaría una elipse y el interior de una elipse. Entonces tendríamos, por ejemplo, la línea superior, que sería la que está dibujada en azul, y la línea inferior, I1, que es la que estaría dibujada en rojo. Si os des cuenta, esta línea superior que limita la superficie la podemos dar como una trayectoria parametrizada en función de x. La podríamos dar como C1 vectorial, que tiene como componentes x, x y componente y I1 de x. Y esta correspondería a la línea inferior. La línea superior, C2, tendría como componentes x, x y la componente y I2 de x. Entonces, ahora ya con estos elementos podemos atacar la demostración del lema. La integral a lo largo de la región de la derivada de f de x respecto de y en diferencial de x, diferencial de y, la podemos ahora sustituir como la integral entre a y b y la integral entre y, que va a estar limitada por la x entre la línea I2 y la línea I1. Esta integral que tenemos aquí, la derivada de f de x respecto de y diferencial de y, es inmediata, es simplemente f de x de y, que tenemos que valorarla la cantidad y entre I1 de x como la parte inferior e I2 de y como la parte superior. Por lo tanto, esta integral de x se convierte en 2, que es la integral entre a y b de f de x, x I2 menos la integral entre a y b de f de x, x I1 de x. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la integral de ese campo vectorial a lo largo de las dos trayectorias, la trayectoria C2 y la trayectoria C1, y veremos que efectivamente nos queda lo mismo que la expresión anterior. Vamos a hacer la integral a lo largo de la trayectoria C2 del campo vectorial, que va a ser igual al campo vectorial, lo escribo ahora, tiene solamente componente x, y por lo tanto podría escribirlo como f de x diferencial de x. Nuestro diferencial de arco vector, sabéis que es el vector velocidad multiplicado por el diferencial de la variable que parametriza nuestra trayectoria. En este caso es solamente x diferencial de x. O sea, la derivada por diferencial de x, que es 1 y punto de 2 diferencial de x. Así pues, la integral de este campo vectorial que solo tiene componente x a lo largo de la trayectoria 2 la podemos reescribir de esta forma. Este es el campo vectorial, este que tenéis aquí es la velocidad. Al hacer el producto de los dos, daros cuenta que este 0 de aquí anula la componente y punto de 2 y solo nos queda f de x diferencial de x. Luego, al hacer la integral a lo largo
de este campo vectorial a lo largo de la trayectoria C2, estamos obteniendo esta expresión. Si ahora hacemos lo mismo a lo largo de la trayectoria C1, vamos a obtener lo mismo, la misma expresión, la integral de entre a y b de f de x y sub 1 de x. Ahora, como nuestra integral es una integral cerrada, en la parte superior la recorremos en el sentido horario y en la parte inferior la recorremos también en sentido horario, pero entonces estamos disminuyendo las x, la integral a lo largo de la trayectoria cerrada será la integral en la c sub 2 menos la integral en la c sub 1, porque aquí estamos cambiando el sentido. Así pues, nos va a quedar que va a ser igual a la integral entre a y b de f de x y sub 2 menos la integral entre a y b de f de x en x y sub 1. Y si nos damos cuenta, esta expresión de aquí es la misma que hemos obtenido antes al integrar esta expresión, la derivada de f de x respecto de y, en la región. Por lo tanto, acabamos de demostrar que la integral a lo largo de la trayectoria cerrada en sentido antihorario de f de x 0, o sea, una función vectorial que siempre tiene componente x, es igual a la integral en la región de menos la derivada de f de x diferencial de y diferencial de x diferencial de y. Hemos demostrado una parte del teorema de Green a partir de este lema. Os podéis imaginar que existe un segundo lema, ahora relacionado con la componente y. Tenemos un campo vectorial f que solo tiene componente y. Entonces, al hacer la integral a lo largo de una trayectoria cerrada en sentido antihorario de ese campo vectorial, que solo tiene componente y, por lo tanto será la integral a lo largo de esa trayectoria cerrada en sentido antihorario de f de y diferencial de y, va a ser igual a la derivada de f de y respecto de x, integrada en toda la región cuya frontera esté. Y uniendo los dos lemas, acabamos de obtener el teorema de Green. Esto es todo por hoy. Espero que os encontréis bien y ya nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.